En nombre del Señor, hermanos, vamos a continuar con el tema del samaritano agradecido. Número 22. Y estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, del 11 al 19. Dice la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Dice la palabra en Proverbios 17:13: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Vamos enfocándonos, hermanos, en la gratitud y la ingratitud. Y en sus características de cada una de ellas, para que a través de la misma palabra vayamos viendo en nuestros corazones si hay gratitud o hay ingratitud. ¿Qué es lo que más pesa en nosotros? Porque la palabra de Dios nos enseña acerca de la gratitud hacia Dios y hacia los hermanos o hacia las personas. Y estamos viendo a Pablo, ya en lo que lo que llamamos nosotros el Nuevo Testamento y en lo que le llamamos el Antiguo Testamento, estamos viendo a David, ya dos personas con gratitud, pero ellos expresaban su gratitud. La gratitud para con Dios y la gratitud para los hermanos. Y por eso es que siempre Pablo lo expresaba en sus cartas. Pero no solamente lo expresaba en sus cartas, sino en sus actitudes. Por eso es que él enfatiza con acción de gracias. Ya que él siempre enfatiza eso, con acción de gracias. Y también en el Salmo 100 habla entrar por sus puertas con acción de gracias.
acción de gracias. Ya que la gratitud tiene que ser expresiva. Y hemos estado viendo los motivos del apóstol Pablo, los motivos que él expresaba en sus cartas, esos motivos de gratitud. Por ejemplo, aquí en el libro de Efesios, capítulo 13, escribiéndole a la comunidad de Éfeso, estos aquí, a los que le escribe, estos sí ya son gentiles. En Efesios 1, 13 al 16, él les dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa, también yo, dice, por esta causa, también yo, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y el 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces Él dice: por esta causa. ¿Cuál causa? Por esta causa Él daba siempre gracias a Dios por él. Por esta causa yo no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea que esta persona mostraba gratitud para con Dios por la obra que había hecho en ellos, pero él no se olvidaba de ellos, sino siempre estaba orando por ellos. Entonces por eso dice: por esta causa. O sea que él valoraba la efectividad de la palabra, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de verdad, y habiendo creídoles en ese mensaje, en el Evangelio. Entonces, ¿por qué daba gracias?
por la efectividad de la palabra, porque la habían oído y habían creído en él. De que él valoraba ese mensaje, porque lo habían oído y porque lo habían creído. Porque ese es el problema de hoy, que muchas veces solo se ha oído, pero no se ha creído en ese mensaje. Ahora, ¿por qué muchas veces no se ha creído? La gente, cuando no ha creído, solamente ha oído porque tiene dudas de su salvación. De a toda persona que tiene dudas de su salvación, es una persona que no ha creído y solo ha oído. Entonces él valoraba esto que habían oído y habían creído, y dice él que los había sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Los había sellado con el Espíritu Santo de la promesa a estos de Éfeso, a estos gentiles. Porque si él dice que ya había acontecido eso en ellos, es porque ya había acontecido. Ya habían oído el Evangelio, habían creído en el Evangelio, habían aceptado el mensaje de la redención universal, no solamente para los judíos. Y entonces ya los había sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál era esa promesa? Esa llenura del Espíritu Santo era la misma que habían experimentado los judíos, porque en ellos ya se había cumplido la palabra. ¿Dónde? En el día de Pentecostés. Ahí se había cumplido la profecía con estos 120 hombres que el mismo Señor les había dicho que se quedaran en Jerusalén. Y por eso dice la palabra que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Estos 120 judíos en Jerusalén. Es que tenemos siempre que ubicar cada cosa en su lugar, hermano, para ir entendiendo, poco a poco ir entendiendo y no mezclar todo, sino cada cosa en su lugar. Estos eran 120 judíos, los que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Porque el mismo Jesús les dijo a estos 120, les dijo que no se fueran de Jerusalén. Y ahí en eso estaban los 11 apóstoles, ya no los 12, porque Judas ya no estaba. Pero dentro de estos 120 estaban los 11 apóstoles. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro acerca de esto? Él dijo: esto es lo que dijo el profeta Joel. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios,
¿Quién lo dice? Dios. Entonces, ¿se cumple o no se cumple? Claro que se cumple. Ahora, ¿en quién está el problema de que no se cumpla? ¿Estará el problema en Dios o estará en nosotros? Pues está en nosotros. ¿Por qué? Porque no le hemos creído a Dios. Esto fue lo que dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hechos 1:16. Sobre toda carne. Pero aquí solamente fue derramado sobre estos judíos. En ellos fue derramado. Entonces, por eso Pablo, cuando le habla a los de Éfeso, gentiles, les dice: por esta causa. Había una causa para tener esa gratitud hacia Dios por lo que ellos habían recibido, lo mismo que había recibido él como judío, pero no con los 120, sino después. Por esta causa, por oír la palabra, por creer la palabra y por la confirmación de que habían creído esa palabra. Por eso es que les dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo oído y habiendo creído. O sea que la habían oído, la habían creído, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellados. Entonces había habido un derramamiento del Espíritu Santo allá en Jerusalén, allá con los 120, allá con el pueblo judío. Pero también Pablo había sido lleno del Espíritu Santo por su llamamiento después, ya no con estos 120. Entonces lo que hace el Señor es confirmar. El Señor a todo aquel que ha creído en él se lo confirma. ¿Cómo se lo confirma? ¿Cómo se lo confirma? Llenándolo del Espíritu Santo, bautizándolo con el Espíritu Santo. Y esto es lo que Pablo valoraba. Y eso es lo que nosotros no hemos valorado. No hemos valorado que se nos ha predicado el Evangelio, que hemos oído el Evangelio. No hemos valorado que hemos creído el Evangelio. Y no hemos valorado que desde el mismo cielo, confirmando de que él estaba de acuerdo con lo que Jesús había hecho en la cruz del Calvario, levantándolo de los muertos, y él mismo dice: voy a enviar al Espíritu Santo, y él lo envía. Y esto es lo que Pablo agradece de los efesios: ese proceso de la salvación, ese proceso de la salvación. Hay un proceso que lleva un orden en la salvación. No es solamente levante la mano alguno que desea aceptar a Cristo, amén. No, tiene que haber un proceso.
¿Qué les dijo a los colosenses? Que habiendo sido llamados a un solo cuerpo. Colosenses 3:15. Habiendo sido llamados en un solo cuerpo, eran parte del cuerpo. ¿Está seguro usted que es parte del cuerpo? ¿Forma realmente usted parte de este cuerpo? Eso lo sabe Dios y lo sabe usted. Eso no lo sabe otro. Solamente lo sabe Dios y lo sabe usted por su propia experiencia. Ahora, si no tiene la experiencia, no ha sido formado, no ha venido a ser parte de este cuerpo. Y por eso ya los colosenses le dice, habiendo sido llamados a un solo cuerpo, sed agradecidos. ¿Agradecidos por qué? Por formar parte del cuerpo, por ser uno con el pueblo de Israel, como gentiles. Venimos ya a ser un cuerpo en el Señor Jesús, juntamente con ellos. Él nos une a su pueblo. No nosotros vamos a hacer que ellos se unan a nosotros. No, Él une a su pueblo Israel en un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque han creído en la redención universal. Y eso fue lo que ellos creyeron. Los judíos primeramente aceptaron el mensaje, como dijo Pablo, al judío primeramente y también al griego, dice. Y también dice la palabra en Romanos 1:1, al gentil. Menciona los tres grupos. Esto por esta causa. Por esta causa. Pero valoramos realmente la enseñanza. Valoramos aquello que el Señor en su misericordia nos concedió a nosotros formar parte de ese cuerpo con todos aquellos creyentes de ahí del libro de los Hechos, judíos y estos de Éfeso, y ahora nosotros los que hemos creído, pero no lo valoramos. ¿Y por qué no lo valoramos? Habiéndolos sellado, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabe por qué no se valora la llenura del Espíritu Santo? Porque la mayor parte de veces no se ha tenido. ¿Cómo va a valorar usted algo que no tiene? Te valoran lo que tiene, pero si no lo tiene, ¿qué va a valorar? Pero puede ser que lo haya recibido también, pero tampoco lo ha valorado. Es que es el mismo Espíritu de Dios el que ha sido derramado. Por eso es que estamos enfatizando en Galilea y en Samaria, por lo que es el reino del norte, por lo que tenían el desprecio los judíos. Pero aquí nos damos cuenta que para el Señor tienen el mismo valor. Esos del reino del norte, de esos que se habían mezclado, tienen el mismo valor para Dios, estos del reino del norte, que los mismos judíos de Judea.
aldea, valga la redundancia. Y ese mismo valor tenían los de Éfeso, ya los gentiles, y ese mismo valor tenemos nosotros también. Y por eso debemos, como dice la palabra, y ser agradecidos. Y como dijo el escritor a los hebreos, teniendo un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella dice, sirvamos al Señor, sirvamos al Señor, hay que servirle al Señor. Los samaritanos también tuvieron esa misma experiencia que tuvieron los judíos, que tuvieron los de Éfeso. Los samaritanos también tuvieron la misma experiencia. Y eso es lo que Pablo valoraba. Eso por esta causa doy gracias, por esta causa doy gracias. También en este proceso los samaritanos estuvieron. ¿Cuántos mensajes oímos de la samaritana y los samaritanos? ¿Quién les llevó la palabra? Cuando la misma samaritana le dijo, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿A quién se los dijo? Al mismo Señor Jesucristo. Él mismo tuvo que llegar con su misma palabra, como dice la misma palabra, buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque no he venido yo, dijo él, no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A eso había venido. El mismo Jesucristo les predicó. ¿Y quién más les predicó? ¿Quién más les llevó el mensaje? Los mismos apóstoles. Porque eso fue lo que Jesús les dijo. Ya Jesucristo resucitado, les digo, y me serán testigos a los mismos discípulos que habían recibido esa experiencia de la promesa del Espíritu Santo. Me van a ser testigos en Jerusalén, allí donde estaba, en la capital, en Judea, en todo Judea, en Samaria. Les digo que se fueran a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo nos llegó el Evangelio a nosotros? Porque ellos obedecieron. Porque ellos obedecieron. Ahora que se ha distorsionado mucho el mensaje, eso es verdad también. Y por eso que tenemos que volver al ordenamiento de la palabra para ir entendiendo. Y me serán testigos hasta lo último de la tierra de ese entonces. Ahí tenían que llevar ese mensaje. ¿Haciendo qué? ¿Qué era lo que tenían que ir a hacer? Buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por quién más les predica, les envía el mensaje a los samaritanos?
por medio de Felipe. Felipe dice, les predicaba a Cristo. Hechos 8:5. Les predicaba a Cristo. Entonces recibieron la palabra por Jesús. Creyeron la palabra de Jesús. Recibieron la palabra de Jesús. Recibieron la palabra de esos discípulos. Porque la misma palabra enseña que ellos iban. Y ahí va Felipe, anunciando el evangelio. Dice, los que iban siendo en la persecución, los que iban siendo perseguidos, iban anunciando el evangelio. Y ahí está Felipe también, anunciando en Samaria. Pero ¿qué pasa con estos samaritanos? ¿Qué pasa con ellos? En Hechos 8:14. 8:14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Aquí todavía no está Pablo. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? ¿Para qué oraron por ellos? No les dijeron, ustedes ya creyeron, ya son salvos, ya van para el cielo, que aquí, que allá. No oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibieran al Espíritu Santo de la promesa. Eso era lo que ellos estaban interesados, en predicarles el evangelio, pero que recibieran la confirmación. Que recibieran la confirmación del Espíritu Santo de la promesa. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo. Hay gente que dice que ahí a uno cuando cree recibe todo. Aquí nos damos cuenta que no es así, que es un proceso. Puede ser inmediato, puede ser prolongado, depende de Dios, porque Él es soberano. Pero aquí nos damos cuenta que ellos recibieron la palabra, se les predicó la palabra, creyeron la palabra, recibieron la palabra. ¿Y qué más pasó con ellos? Para que recibieran al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. ¿Usted cree que ya recibió al Espíritu Santo? Si no lo ha recibido, tiene que recibirlo, porque es el Espíritu Santo de la promesa. Y esto es lo que Pablo valoraba de estos hombres. Esto era lo que él valoraba. Por esta causa doy gracias. Doy gracias por esta causa, por este proceso. Es un proceso. Ahí tenemos que ir en ese proceso. De ahí tenemos que entrar en el proceso del cambio interno en nuestras vidas también, pero ese es otro cantar. Entonces, en este proceso oían la palabra, creían la palabra, recibían la palabra, y era confirmado que había pasado eso, recibiendo al Espíritu
Santo en el verdadero creyente. Esta es señal para el verdadero creyente, no para el religiosón que solo va y va y va y va y va y va a los cultos nada más, pero nunca pasa nada con él. No, esto es lo que hay que valorar, lo que Pablo valoraba. Yo doy gracias por esta causa. Esto que estaban viviendo los de Éfeso, los creyentes gentiles. Entonces ese proceso que llevaron los 120 en el aposento alto fue ese proceso que llevaron también los samaritanos. Es el mismo proceso. Y es el mismo proceso que Pablo llevó también después. Y a Pablo, con esta experiencia de este proceso, el Señor lo envía a los gentiles. Y aquí ya lo vemos, a él con los gentiles. Valorando esto. Algo que hay que valorar, hermanos, es que ¿quién es el que está tratando con uno? ¿Quién es el que realmente está tratando con nuestras vidas? El Espíritu Santo. Entonces ellos tenían esto. Y esta es una experiencia para judíos, samaritanos y gentiles. Oír la palabra, creer la palabra, recibir la palabra y la confirmación de que la hemos oído, que la hemos creído y que la hemos recibido es la llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos de agradecerle al Señor. Ese proceso que nos va llevando poco a poco nos va llevando en ese proceso. Pero le damos gracias al Señor. Este hombre, este samaritano, valoró lo que el Señor hizo en su vida. Los 12 apóstoles, 11 valoraron lo que Dios hizo en sus vidas. Uno no. ¿Cómo está nuestra vida con la gratitud hacia Dios y hacia aquellos que nos hacen un bien? Y aún, dice la misma palabra, a los que nos hacen un mal. Claro, por eso no podemos tener gratitud, pero nos sirve para la formación del carácter. Por esta causa doy gracias. Yo como vivo agradecido por esta causa. Porque todo esto, como dijo el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, dijo él, soy lo que soy. Yo he trabajado más que todos ellos, digo, pero no yo, digo, sino la gracia de Dios conmigo. Y la gracia de Dios, digo, no ha sido en vano para conmigo, digo. Valoraba la gracia de Dios. No se echaba flores, que yo aquí, que yo allá, no. A la gracia. Padre, te damos gracias. Bendito